Pero por ahí vamos a dejar que ahí queda, ¿ya? De ahí vamos a retomar. Entonces, básicamente aquí, eso ya lo notamos, pero básicamente retomar que el equipo de refrigeración, ¿cierto?, iba a tener la misma gráfica, pero con las flechas invertidas. En vez de que las flechas bajan de fuente a sumidero, las flechas suben de sumidero a fuente. Y en vez de que el trabajo salga de la máquina, el trabajo entra en la máquina, ¿ya? Ahora, ya yo creo que más que les expliqué que en realidad el COP está midiendo el mismo concepto que rendimiento. Pero ¿cuál es el problema? Que en todos los trabajos anteriores ya se había dicho que el rendimiento es menor que 1, o sea, menor que 100. Y aquí empiezan a salir valores que superan al 100, y a veces por mucho. Entonces, si ya definiste que los rendimientos siempre dan menores que 1, no te puedes contradecir. Tómenlo así. Yo lo tomé así, no me puedo contradecir. Y entonces le cambiaron el nombre. Pero cambiaron el nombre, pero si uno mira, la salida deseada es lo útil para uno, ¿ya? Es lo útil. Y la entrada requerida es lo que tú estás suministrando. Entonces, conceptualmente, es lo mismo, es la misma fracción que nosotros aplicamos en rendimiento. Si yo quiero generar trabajo, para mí lo útil es el trabajo que obtenga la máquina. Pero si yo quiero refrigerar, para mí lo útil es el calor que saqué para hacer esa refrigeración. Entonces, al final el concepto, la idea es exactamente la misma. En este caso, el trabajo entra en la máquina, entonces esto es lo que nosotros suministramos o invertimos, ¿ya? Entonces, la idea es la misma, pero se le cambió el nombre. Ya, siga. Puede seguir algún camino, ¿cierto? Bien, entonces, todo lo que hemos conversado hasta acá, del refrigerador y lo anterior, como dijimos en la materia anterior, este señor Clausius fue el que oficializó, ¿cierto?, estos conceptos que hemos estado trabajando. Que Carnot, en el fondo, fue como que lo descubre, lo trabaja, lo publica, pero que finalmente le pone como el título, fue Clausius. Y por eso se le recuerda a él, porque de fondo es quien se la juega, por decirlo claramente, digamos, como principio. ¿Ya? Entonces, miren, escuchen esto y díganme lo que falta. Dice: es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo y cuyo único efecto sea producir la transferencia de calor de un cuerpo de temperatura baja a un cuerpo de temperatura alta. ¿Qué es lo que hace un refrigerador? ¿Ah? Saca calor, ¿de dónde? Saca de una zona fría. ¿Y a dónde lo envía? Al ambiente. Y el ambiente siempre está más caliente que la cámara del refrigerador. Entonces el refrigerador hace eso. Te toma saca calor, te transfiere calor de una zona de baja temperatura a una zona de alta temperatura. El refrigerador hace eso. Muy bien, eso es lo que falta ahí. Cuando Clausius está indicando eso, no está hablando nunca de la fuente externa. Entonces él ahí tiene toda la razón, porque él no menciona la fuente externa. Entonces él dice: es imposible construir un dispositivo que opere en el ciclo y cuyo único efecto sea transferir de baja temperatura a alta. Entonces sí tiene razón, porque nosotros hoy día sabemos que eso no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es esto que dice al final, pero tiene que haber un efecto. Un segundo efecto, ¿cuál es? Consumir energía del medio exterior. Eso sería el trabajo que tiene que entrar en la máquina. Entonces, yo puedo pasar una transferencia de calor
de una zona de baja temperatura a una de alta? Sí. Suministrando un trabajo para hacerlo. Y él lo que omite en su enunciado es precisamente ese trabajo que viene de un medio externo. Entonces, sí tiene toda la razón, porque él no menciona el trabajo externo que tenemos que incorporar. Por lo tanto, él está hablando acá de qué, que ya vimos. ¿Cómo se llamaría ese proceso que él dice que no se puede hacer? Ideal. Reversible. Los procesos reversibles, si se acuerdan de la definición, era un proceso que ocurría espontáneamente sin ningún apoyo del medio exterior. Pero nosotros, el refrigerador, sí ocupa medio exterior, porque de alguna parte saca el trabajo que él introduce en el sistema. El refrigerador de la casa, ¿de dónde saca esa energía? De la red eléctrica, o sea, un medio exterior. Un medio exterior a las cámaras de frío. Entonces, él lo que dice es que tú no puedes pasar calor de un medio de baja temperatura a uno de alta sin ningún apoyo. Eso es lo que está diciendo. Y tiene toda la razón. Si nosotros en el estudio del refrigerador nosotros introducimos un trabajo exterior, entonces no violamos esta ley. Esta ley lo está hablando como un proceso reversible. Y eso sabemos que no existe. ¿Ya? Ahora, el dibujo que está acá es para recordarnos lo siguiente. Si yo quiero llevar este calor del depósito frío al depósito caliente, si yo lo quiero pasar de aquí para allá, tengo que agregar trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este trabajo se va a convertir en calor. Entonces el trabajo se va a sumar al calor que estás extrayendo y por lo tanto tú vas a entregarle al medio ambiente una cantidad de calor más grande. Y esa era la primera ley de la termodinámica. Por eso que aparece más grande aquí el ancho. ¿Ya? Entonces, nuevamente, luz, cámara, acción. Nuevamente, yo puedo hacer esto. ¿Puedo hacer eso? No. O sea, este tronco va a existir si y solo si yo hago aparecer eso. Si yo no hago aparecer eso, este tronco no existe. Y eso sería lo que estaría diciendo Clauso. Si yo no coloco este trabajo, este tronco nunca va a existir. ¿Se acuerdan cuando vimos la otra materia? Que yo les decía al revés. Tú no puedes obtener trabajo si el flujo descendente no existe. Entonces, eliminar el calor residual que iba al sumidero era eliminar el flujo existente de energía. Entonces, existe el flujo de energía y tú metes la máquina térmica ahí. Pero si tú quitas el flujo, absolutamente no puede ocurrir transformación a trabajo. Aquí es el inverso. Si yo no coloco ese trabajo, nunca va a poder existir este tronquito de acá. ¿Ya? Entonces, esa es la reflexión desde un punto de vista científico respecto al tema. Entonces, Clauso lo enuncia como un científico. Nosotros nos dedicamos después a aplicarlo para crear dispositivos o para hacer el mantenimiento a dichos dispositivos. Bien, y aquí habíamos dicho, ¿esta gráfica está bien? ¿Qué podemos decir de ella? ¿Ah? Falta trabajo. Entonces, ¿puede existir esta flecha? No. Si no está estas flechas no pueden existir. Ahora, ¿podríamos dar un nombre a este proceso, un apellido? Ideal. Desde la mirada idealista sí existe. Proceso reversible, que no existe, pero nosotros lo enunciamos. Entonces, no puede existir este tronco si esto no existe. ¿Y esta qué podríamos decir de esta gráfica? Cumple, no, porque el enunciado está hablando que esto no existe. El enunciado se refiere a este, dice, cuyo único efecto sea sacar calor de la zona fría a la zona caliente. El único efecto. Pero nosotros tenemos un segundo efecto. ¿Cuál? Introducir trabajo. ¿Ya? Pero esto sería real, ¿cierto? Introducimos trabajo y podemos... El trabajo es el precio que pagamos por lograr que fluya
fluya calor de la zona fría a la zona caliente. Ahora, justamente aquí es cuando se empieza la discusión de la entropía. Pero ustedes la buscan en Google y disfrutan. Bien, ahora miren qué interesante, pero qué interesante, a ustedes que le encanta la termodinámica, qué interesante, aparece un ciclo de Carnot inverso. Eso quiere decir que también existe aquí lo imposible, lo ideal y lo real. Fíjense, pero que sí, yo aquí no presenté las ecuaciones, pero al final vamos a verlo. Pero lo importante, aquí está, ciclo de Carnot inverso. En el ciclo que vimos con anterioridad, teníamos una expansión isotérmica, después una expansión adiabática. Entonces, en esa misma posición, las flechas ahora están invertidas. Las curvas son las mismas, pero las flechas están invertidas. Entonces, ¿cómo sería el sistema? Por ejemplo, parto aquí con una, podría ser, parto aquí con una compresión adiabática, luego sigo con una compresión isotérmica y luego una expansión adiabática y una expansión isotérmica. ¿Quién permite las expansiones? ¿Qué componente? La válvula. La válvula de expansión me permite la expansión. O sea, ese es el elemento más característico de la expansión. En realidad no es ella sola. ¿Ya? En la materia después vamos a ver otra vez. Ya, pero entonces, estamos aquí, ¿ves? Las flechas están totalmente invertidas. Las curvas son las mismas, pero el sentido de la flecha está invertido. Pero lo importante y relevante es que acá también tenemos Carnot, en el cual vamos a tener un ciclo ideal de refrigeración. Esa es la conclusión importante. Y ahí vamos a ver cómo la vamos a sacar. Ya, ¿alguna duda respecto a lo que vimos ahí con la refrigeración? ¿Qué pasó? No, pero dudas por los conceptos. Ya, porque ahora viene la bomba de calor. ¿Cómo va a ser la prueba? Super Perú. ¿Va a preguntar el concepto o va a hacer ejercicio? Las dos cosas. Las dos cosas. No, que si voy a hacer preguntas. En esta no me voy a meter la cabeza, la voy a tener principalmente lo que quiero que vamos a tener. O sea, no me acuerdo si esta te desarrolla eso. No, como dijo un colega la otra vez en la sala de aprender, oye, si todos aprendimos lo que hacían los alumnos. ¿No? Todos se ponían de acuerdo. Mira, yo hago este ejercicio cuando hice online, hice este ejercicio. Si escuchan con atención, lo van a captar rápido. Si ven este dibujo, es exactamente igual al que dice MR, máquina de refrigeración. Es exactamente igual. ¿Tiene alguna diferencia? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los refrigeradores y la bomba de calor operan en el mismo ciclo. ¿Y cuál es la diferencia entonces? El objetivo. El refrigerador tiene por objetivo mantener un espacio refrigerado, aquí. Y en cambio la bomba de calor tiene por objetivo es mantener un espacio calefaccionado, o sea, acá. ¿Ya? Roja, mira aquí, no te distraigas. Mira, acá. La bomba de calor tiene por objetivo mantener espacio calefaccionado, este. Y el refrigerador tiene por objetivo mantener este espacio refrigerado, aquí. Esa es la gran diferencia conceptual. Pero el dibujo es el mismo. Y el COP va a cambiar en un pequeño detalle. Si la bomba de calor tiene por objetivo calefaccionar acá, ¿cuál es la energía útil para la bomba de calor?
Escucha. Si el objetivo del refrigerador es mantener este espacio refrigerado, ¿cuál es la energía útil para él? Mira aquí me tienen que contestar. De nuevo, si para el refrigerador su objetivo es refrigerar esta zona, de las tres energías que están aquí, ¿cuál es la útil, la que a él le sirve? Es con B, pero no tengo. Porque tiene temperatura, no energía. UV. Si yo quiero refrigerar un lugar, ¿qué tengo que hacer? Sacarle calor. ¿Y cómo se llama la sacada de calor? UV. Ya, ¿entendieron eso? Sí. Ahora la pregunta, mira, el objetivo de la bomba de calor es mantener esta zona calefaccionada. ¿Cuál entonces es la energía útil para hacer eso? Guau. Esa es la diferencia del copo. Yo lo voy a poner ahora. El copo de la bomba de calor, ¿cuál es lo útil? Guau. ¿Y qué es lo que suministro? Trabajo. Acá en el refrigerador, el copo de la máquina de refrigeración, ¿cuál es lo útil? UV. ¿Y cuál es lo que invierto? Trabajo. ¿Ves? El diagrama es el mismo. Lo que hacen es lo mismo. Pero la gran diferencia es que para una lo importante es QA y para la otra lo importante es UV. Por lo tanto, cuando aplico el COP, soy consecuente nomás. ¿Ya? Esa es toda la gran diferencia. No, pero si era para que ya captaran la idea rápidamente en una lámina, si lo tengo acá más descrito. Ya, ahora, ¿cómo lo va a hacer la bomba de calor? Aquí tenemos un ejemplo. Recuerden que en este nivel de la materia, yo lo estoy pensando en describir mucho los sistemas reales. Lo que estoy tratando de transmitir es cuál es la idea y cuál sería su cálculo básico de rendimiento. ¿Ya? Eso es básicamente esta materia. Entonces, aquí tampoco pretendo que ustedes me diseñen o me calculen este sistema. Lo que quiero es que capten la idea, ¿ya? Porque después viene un resumen cortito, va a estar la fórmula y vamos incluso a poner la fórmula del Carnot. Punto. Mira, tengo acá un sistema y acá dentro de la casa tengo otro sistema, pero están vinculados por esta tubería con esta bomba. Entonces, acá tengo un intercambiador de calor. Llámalo como tú quieras, intercambiador de calor, serpentín, radiador, lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces, yo tomo el aire de afuera. Recuerda que la bomba quiere calefaccionar. ¿Ya? Lo que quiera que es calefaccionar. Entonces, yo para calefacción tengo que introducir calor. Entonces, este es el aire de acá. Obviamente va a estar más frío que acá. Porque aquí está calientito, acá está frío. Entonces, tomo el aire, lo hago pasar por este radiador. ¿Y cómo lo hago pasar? Con este ventilador. Entonces, hago girar el ventilador, fuerzo el aire y lo hago pasar por ahí. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Le voy a robar calor a este aire frío. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora, lo que uno tiene que acostumbrarse a esa frase que acabo de decir. Le voy a robar calor al aire frío. ¿Por qué está en el exterior? Aire frío. ¿Y cómo está este aire de acá? Aire y tú ya. Oye, ¿cómo dicen eso? Entonces, aire caliente. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora uno debiera llamarle la atención. ¿Cómo voy a sacarle calor al aire frío? ¿Cierto? Eso es lo raro, pero eso es lo que se hace. Primero lo que hay que recordar, si a uno le queda haciendo ruido eso, es esto. Mira, 0 grados Celsius. Después acá los sistemas de frío de alimentos congelados, menos 18, ¿ya? Y menos 32. ¿Cuál es la temperatura entre estas dos? ¿Cuál es la temperatura más caliente? Menos 18. Miren cómo lo dije. ¿Cuál es la temperatura más caliente? Y todos entendieron. Lo que pasa es que esta es más fría que esta, si lo digo de esa manera. Menos 32 es más fría. Dicho de esta manera,
menos 18 es más caliente que la 32. Porque estamos bajando los negativos. Entonces, ojo, si esta es más frío que esta, yo de acá, yo le puedo pasar calor aquí o no. Sí, como ustedes me están diciendo que esta es más caliente que esta. Entonces, ¿cómo le puedo bajar el frío? Le quito un poquito de calor, lo cual va a hacer que esta baje. Si yo a esta le quito calor, va a quedar, por ejemplo, en menos 20. Y esta quedaría en menos 30. ¿No? Este baja y este sube. Entonces, yo puedo hacer subir esos 32 a partir del menos 18, sí. Pero obviamente, como le voy a quitar energía al menos 18, el menos 18 que va a hacer va a bajar a menos 20. Y el otro que va a recibir la energía de menos 32 va a subir a menos 30. Entonces, se trata, chicos, simplemente, y es lo que uno tiene que adaptar la cabeza, de balances de energía. Nada más. ¿Ya? Ahora, otra cosa es cómo lo logramos. Que por ahora yo estoy haciéndolo muy superficialmente. Esa es otra cosa cómo lo logramos. Pero eso es lo que hacen. Así de sencillo. Y eso es lo divertido. Porque tú tienes un hielo a menos 18 y tú querés que ese hielo a menos 18, el vasito ahí de copete te lo deje pero más frío. Métele un hielo a menos 32. ¿Y cómo logras eso? Sacándole calor a este hielo. Mira qué divertido. Tenía un hielo a menos 18 y para dejar que sea un hielo a menos 32 le seguís sacando calor al hielo. Entonces uno, claro, uno en la costumbre del día no trabaja con ese concepto. ¿Cómo le sigo sacando calor al hielo? Pero si el hielo es algo frío, sí, y eso es lo que se hace. Tú lo quieres a un hielo de más baja temperatura, sigues sacando calor. Entonces ese hielo es más potente para enfriar que el de menos 18. Hay otras cosas más ahí en juego, pero esa es esencial. Entonces, si tú quieres un hielo mejor, sigue sacando calor. Entonces, no es algo que nosotros en el diario vivir hacemos o pensamos, pero en una planta de fábrica de hielo, los viejos lo tienen más que claro, que ellos enfrían el hielo. O sea, y ese es el concepto, puede enfriar el hielo. Entonces, está loco, ¿cómo va a enfriar el hielo? Si es algo frío, ¿sí? ¿Le sigo sacando calor? No te cuento, trata de partir ese hielo. Yo quedé así, pero así, le tiré el chuzo y ¡pam! Terminé como 3 días con la muñeca dolorida porque el chuzo rebotó y hacía para todos lados. Un hielo, pero así como piedra, así. Y el tipo con cueva lo metí, pero mínimamente, como yo le hice así. Lo voy a quebrar de una. ¡Pam! Lo botó el chuzo, imagínate. Y cuando le miré, apenas lo melló. Durísimo. Y al final no lo pudimos quebrar, lo tomamos del borde de donde terminaba la placa de hielo, le metíamos el llave y en el fondo lo quebrábamos. Ya, lo quebrábamos por flexión, lo empezamos a quebrar así, o sea, por meternos y doblar. Lo quebrábamos por flexión porque por el chuzo no entraba. Bueno, y ese efecto es muy frío, entonces se solidifica y se pone muy rígido. Ya, pero no nos volvemos de esto. Entonces, voy a hacer pasar el aire frío por acá. Entonces el aire entra, por ejemplo, para exagerar la historia, lo vamos a meter a menos 18 grados Celsius y lo vamos a sacar a menos 22 grados Celsius. Entonces, ¿le robé energía? Sí, le robé energía. Y de hecho, por eso que la flecha parte con rojo y termina con azul. De esa forma le robé energía. Lo dejé más frío. Entonces, ¿cierto? Acá el fluido que está en este circuito captura ese calor, llega a este intercambiador y aquí hay un líquido con una bomba y el líquido entra, recibe el calor de este circuito y se lo trae para acá. Aquí pone que hay otro intercambiador de calor y aquí hay otro ventilador, entonces pasa el aire de la casa pasa por acá y recibe el calor de este líquido y lo entregamos entonces en el aire caliente. Ahí sacamos calor de afuera y lo incorporamos al interior. ¿Ya?
pero lo entendieron. Ahora, ¿por qué se llama bomba de calor aire-agua? Porque aquí tú partís trabajando con aire. Y aquí que vaya a tener en nuestro sistema algún fluido, que puede ser agua, en algunos casos. ¿Ya? Por eso el sistema es aire-agua. Ahora, por eso, todavía no nos compliquemos con el fundamento de cómo lo logro. ¿Ya? Voy a dar una idea en una lámina, pero una idea, porque la profundidad se lo damos en la última unidad. Ya, y este sería otro ejemplo. Bomba de calor, agua. Tomamos un serpentín grande, y es bien grande en realidad, y lo enterramos en la tierra, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Ya? Enterramos ese serpentín abajo. Entonces, ustedes se han fijado que cuando usted está parado ahí en el piso y sale el sol, empieza a aparecer el sol pega aquí. Una parte se queda en la atmósfera directamente por las nubes, ¿cierto? Pero hay otra parte del sol que la radiación pega acá. Entonces se calienta el piso acá y el piso caliente además le entrega calor al aire que está tocándolo. Entonces empieza a subir el aire caliente. Pero el piso, que sigue recibiendo calor del sol, también empieza a transferirlo a las capas inferiores, tranquilamente, de a poquito. Le transfiere calor todo el día. Y de repente el sol se esconde, deja de haber esa transferencia. Y la atmósfera, que ya no está calentada por el sol, se empieza a enfriar. Entonces el aire empieza a enfriar el piso, ¿ya? Pero obviamente también parte de aquí hacia afuera, hacia abajo. O sea, parte así enfriando. Pero mientras tanto está enfriando, esta zona todavía está a mayor temperatura que acá. O sea, esta zona donde tengo el serpentín está todavía a mayor temperatura que esta zona de ahí. Por lo tanto, tengo energía. ¿Lo entienden? Tengo ahí energía todavía. Porque el enfriamiento parte de aquí para abajo. Cuando el sol. Entonces, aquí todavía bajito me queda energía. Entonces, con esta bombita yo hago pasar un fluido. Hago pasar un fluido de agua por todo este serpentín y esa agüita está recibiendo el calor de la tierra más profunda. Entonces, yo devuelvo la agüita y lo hago pasar por un intercambiador. El intercambiador se lo entrega a este circuito y este circuito se lo entrega a este y este lo lleva dentro de la casa. Y cuando ese líquido está aquí, pasa por el intercambiador y le entrega el calorcito al aire de la casa. ¿Ya? Otro esquema, uno lo hace aire-agua, otro lo hace agua-agua. Ahora, si yo estoy usando este intercambiador enterrado en la tierra, ¿podría usar la frase energía geotérmica? ¿Es térmica? Sí, porque es calor. ¿Y está involucrada la tierra? Sí. Porque muchos hablan de energía geotérmica cuando tenían la energía de los volcanes, los geysers, claro, correcto. Pero en el fondo aquí estamos sacando energía de la Tierra. Ahora, el origen original es del Sol, pero la estamos sacando de la Tierra, ¿no? Ahora, aquí está la explicación de Carlos. Ahí está la explicación. Pero no quiero que no nos quedemos pegados en esto porque esto es materia de más adelante, ¿ya? Esto se lo estoy mostrando exclusivamente para que ustedes, cuando yo les diga bomba de calor, no se imaginen fuente, un circulito con un PC y un subidero y unas flechitas para arriba. No, o sea, esto es real y son sistemas que se aplican. ¿Ya? En Europa, sobre todo, hay unos países que la calefacción full en los sistemas. Por ejemplo, completamente, esa es la que siempre está, que se me olvida la ciudad del país, pero esa es la ciudad completa que está trabajada así. Entonces, ¿cómo logro esta transferencia? Miren, acá estamos hablando de aproximadamente, se ve poco,
pero póngale ahí, la flecha va para arriba, que hay menos 1 grado Celsius. Pongan atención para que gasten la máquina. Menos 1 grado Celsius. ¿Ya? Entonces, la bombita me está haciendo circular y yo me voy, mira, si ni siquiera, en el ejemplo, ni siquiera ponen 1 grado positivo. Ponen menos 1. O sea, y tú decís, ¿y ahí va calor? Sí, ahí va calor. Pues está menos 1 y tú decís que va calor. Este no está luz. Ya, entonces, con la bomba lo hago circular y me llevo el líquido a menos 1. Pero ¿cuál es la magia? Ustedes en la Termo 1 estudiaron, ¿cierto?, el tema del vapor. ¿Ya? Temperatura, claro, vapor recalentado, superfriado, temperatura de saturación con presión de saturación. Y ustedes saben que ¿qué pasa si yo al agua le bajo la presión? ¿Qué pasa con la temperatura de vaporización? Disminuye. Entonces, ¿yo puedo tener agua evaporándose a 40 grados Celsius? Sí, pues. Olvida no me entonces, pues. Sí, pues. Sí, basta que tú le bajes la presión y le sigas bajando la presión y tarde o temprano esa agua va a poder evaporar a 40 grados. Es nada más que tú bajes la presión. Tú quieres hervirla a más de 100 grados, ¿qué es lo que tienes que hacer? Subir la presión y el agua va a hervir a más de 100 grados. ¿Ya? Eso es todo. O sea, entonces los sistemas de refrigeración existen porque el viejo tiene tan claro esos conceptos que estudiaron en vapor que lo aplica a los líquidos que se llaman refrigerantes. Entonces, esa es la magia. Yo quiero absorber calor, por ejemplo, yo le bajo la presión al líquido. Y entonces va a llegar un minuto que a muy baja temperatura ese líquido va a empezar a ebullir. Ese es un concepto. El otro concepto aprendido en vapor era que la transformación del líquido a vapor es una de las transformaciones que más energía térmica consume. Subirle 5 grados al agua, fácil. Pero ahora pasarla de agua a vapor, la cantidad de energía que tenéis que suministrar es salvaje. Ni se compara con subirle grados al líquido. Entonces, le bajo la presión, espero que llegue a una temperatura muy baja y entonces el medio ambiente para esa sustancia es un horno. ¿Lo cachamos? Si tú le bajas tanto la presión a un líquido, esta temperatura que tenemos en la sala en este minuto, si la presión la bajaste tanto y la temperatura de ebullición llegó a ser menos 5 grados, esto para el líquido es un horno. Una caldera full. Entonces, ¿qué va a hacer el líquido? Para transformarse, ese líquido para transformarse, que siente que este calor ambiental es demasiado, el compadre va a empezar a chupar energía de este calor, lo va a chupar para transformarse, porque por presión tiene que transformarse. Entonces, succiona todo el calor de acá. Y tiene la primera premisa que les recordé en la asignatura. ¿Cómo fluye el calor? De un cuerpo de alta temperatura o no de baja. Entonces, si la temperatura de saturación de ese líquido es menor que esta temperatura es muy caliente, va a transferir el calor de esta masa de aire al líquido. Y él se va a transformar. Y va a seguir. Y como se está transformando, y la transformación es a temperatura constante, si la presión es constante, él va a estar todo el rato succionando calor todo lo que pueda para hacer su transformación. Esa es la magia. La magia fue entender que la presión y temperatura iban en dupla. También, porque con la altura, tú con la altura geográfica disminuyes la columna atmosférica. Parece la noche a Sí, pero es que también, pero es que fue también no está en la altura. Pero es que lo que pasa es que más si el agua no está secado. Pero allá sí, en la altura evapora antes de los 100, pero tampoco es tanto. ¿Ya? Pero sí tengo la tabla. Ahí lo podríamos ver. Pero sí tiene algo de diferencia. Sí, la tengo muy alta. Ya, ¿entendieron cuál es el principio? Entonces, ¿qué pasa?
tengo aquí un líquido que por condiciones de presión y de su naturaleza, mira, se está evaporando a -4. Se evapora, o sea, está haciendo su proceso de transformación a -4 grados. Y yo vengo y le paso un serpentín con un líquido que está a -1. ¿Cuál está a mayor temperatura? El -1, el líquido que está en el serpentín. Entonces, este líquido del serpentín está a mayor temperatura que este líquido. Por lo tanto, el calor se va a transferir del serpentín a este líquido. Y además va a estar evaporándose como loco, porque de -1 a -4 hay buena diferencia, él se va a estar evaporando y absorbiendo el calor, Entonces, tengo calorcito ahora en este líquido. No se nota, porque tú decís, oh, está -4, sí, pero absorbió calor para transformarse. Entonces, después vengo con mi compresor, ahí pago el precio, y sale este vapor, pero a mucha más presión y más caliente. Entonces ahora, cuando este vapor llega acá a mucha mayor temperatura, yo le hago pasar, por ejemplo, el líquido está a 38 porque pasó por el compresor, está a 38 y yo tengo aquí un serpentín que está a 35. ¿Cómo va a fluir el calor? De acá al serpentín. Entonces, este serpentín está a 35, le llega agua a 35, está circulando el agua a 35, pero ¿cuánto está el ambiente? El aire. Pongámosle 24. Entonces, obviamente va a ir del serpentín al aire. Entonces, todo ese juego, presión, temperatura, todo eso trabaja con eso, presión, temperatura, ¿ya? Y así como ustedes tienen circuitos eléctricos, nosotros tenemos circuitos hidráulicos y tenemos circuitos térmicos. ¿Ya? Entonces esto es un circuito hidráulico térmico. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestro COP de bomba? Ya lo sabemos, que el foco está en calefaccionar, por lo tanto es QA partido por el trabajo. Ahora, como dijimos de la primera ley, dijimos que QA es igual a W más QB. Eso es la primera ley, ¿o no? Esa es la primera ley. Entonces podemos despejar el trabajo y el trabajo me quedaría, el trabajo va a ser igual a QA menos QB. Entonces puedo reemplazar QA partido por W. Entonces me va a quedar QA partido por QA menos QB. Esa es la magia. ¿Y qué pasa si tanto en el numerador como en el denominador divido por QA? Es decir, así. O sea, voy a hacer esto mismo. Voy a hacer por y voy a colocar así. Voy a dividir arriba por QA y voy a dividir abajo por QA. ¿Cuánto vale esta fracción? 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar arriba? Me va a quedar QA, correcto. QA. Y aquí sería QA partido por QA menos QB partido por QA. Entonces eso sería 1 arriba, 1 abajo y ahí queda QB partido por QA. O sea, eso que tenemos ahí. ¿Ya? Y por último, como dijimos que el diagrama es exactamente el mismo, sino que la diferencia es que tú pones el foco en calefacción o en refrigeración. Cuando el COP de la bomba, como bomba, es igual al COP cuando trabaja como refrigerador más 1. Me redije, el COP como bomba es igual al COP cuando trabaja como refrigerador más 1. ¿Ya? Y ahí se acaba el tema. No, porque vamos a ver el resumen.
Miranda, Waldo Barraza, Carla Bravo, Luis Cisterna, no cierro porque no hemos terminado. Luis Cisterna, Leonardo Luis, no está. Juan Fernández, no está. Hugo Figueroa, tampoco. Matías Guajardo, Mauricio Jara, Presente. Alfredo Jiménez, Javier León, Carlos Morales, Edgardo Leira, Felipe Parrao, Benjamín Ramírez, Pablo Rojas, Olga Rojas, Gino Di Carlo, Julio Salinas, Luciano Sepúlveda, Jan Tapia, Ronald Vega, Jordan Villalobos y Ángelo Llegas. Ahí está Ángelo. Vamos al resumen para que dejemos cerrado eso. No hay que falta el compañero. ¿Qué falta el compañero? Tengo de una lista de 24, 14 presentes, haríamos el es mucho. Bien, ahora, observación. ¿Qué dice ahí? Esta relación significa que el coeficiente de rendimiento de una bomba de calor siempre es mayor que la unidad, ya que el top de bomba es una cantidad positiva. Ahí está el resumen. Este resumen es lo que necesitan para hacer los ejercicios de este ítem. ¿Ya? ¿Tiene mi internet? ¿Ah? ¿Tiene mi internet? No sé. Creo que sí. Creo que sí. Después de esto vienen los ejercicios. ¿Ah? Exacto. Entonces, aquí está todo resumido, ¿eh? Si voy a trabajar como bomba de calor, el COP es QA partido por el trabajo nominal. Si voy a trabajar como refrigerador, el COP es QB partido por el trabajo nominal. Siempre que esté haciendo esto como refrigerador o como bomba de calor, puedo aplicar esta ecuación aquí. Ahora, fíjense, ¿qué dijimos? Dijimos que aquí existía un Carnot. Existía sale Carnot aquí. ¿Y se acuerdan que la fórmula de temperaturas absolutas era igual que la forma de calor, pero cambiaba de Q a T? Ahí está. No le hice ni trabajo, ni demostración, ni nada. Ahí está. Porque ustedes lo que quieren es que apliquen. ¿Ya? Ahí está, miren. Ahí está. Es decir, si me dicen que es un refrigerador ideal, no se distraigan con el compadre. Si me dicen que es un refrigerador ideal, ¿cuál puedo usar? Sí, ideal. Esta, ¿no? O sea, puedo usar esta porque es ideal. Si me dicen que es real, ¿puedo usarla? No, o sea, llego hasta ahí. Usaré esa y esa. Si es real, esa y esa. Y si es ideal, puedo agregar esa. Si me dicen que es una bomba de calor ideal, puedo usar esa. Si me dicen que es real, puedo usar esa y esa. ¿Ya? Es exactamente el mismo concepto que en el otro caso. O sea, si es ideal, yo puedo usar, si es ideal, puedo usar todas. En el ideal. Si es real, puedo usar estas. Pero siempre la referencia de mejor condición me la va a dar esta. ¿Ya? Entonces, la aplicación corre de la misma forma. ¿Vale? Entonces, próxima clase cae un día lunes. Tengo 3 ejercicios acá, hacemos los 3 ejercicios.
pero ahí existe una guía. Ahí existe una guía. Pero entonces, la próxima clase estamos cerrando. Bien. Ya, el día lunes. ¿Cómo hacerlo? ¿Se puede pedir la prueba?